Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos, GEL, que participan en el Centro de Estudios Históricos y el INUS, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Con nosotros la licenciada Diana Duarte, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la página web de Aportes de la Historia administrada por dicho grupo. Y la acompaño yo, que soy profesor del Colegio Nacional Arturo Illia, dependiente de la Secretaría Académica y docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Hemos vuelto. Acá estamos nuevamente con ustedes. ¿Me extrañaste? Poquitito. Faltó que diga ponele. Viste que a todos le ponen ponele. Ponele. Como nosotros en la década del 70 le poníamos vistes. Vistes, sí. Bueno. En la dirección, Max Vanovarduar, y de manera remota Francisco Javier Colonna. Diseño gráfico del grupo a cargo de Juan Cruz Olivia Pipia y como Community Manager Ian Quirós, alumno del Colegio Illia. Diseño y edición Florencia Benítez. Si me permitís, quiero agradecer al profesor Javier Ordoqui por haberme invitado a su programa de radio Ahí Vamos Radio MDP y disculparme ante los oyentes porque la emoción me ganó varias veces. Lo podés escuchar en la web radioxfn.com los días sábados de 10 a 13 horas. Hoy, Diana, es martes 1 de junio del 2021 y nos encontramos en los estudios Buena Vista Social Club en la ciudad de Mar del Plata. Como ya saben, pueden encontrar los capítulos del Rincón de Atso en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en Spotify y Vox. Y ya sabes, como no existe el botón chulo en YouTube, ponele un like. Grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y el sonido con una grabadora Zoom H6. El año pasado, Diana, grabamos 2 capítulos sobre Nueva Francia. En mi introducción abordé algunos aspectos de las primeras naciones, sean algonquinos, iroqueses y otros. No me voy a extender en este punto porque dejamos 2 etiquetas que tienen que aparecer por acá de esos trabajos para que sean recuperados por nuestros oyentes. Obviamente, Diana, quedaron muchos aspectos fuera de ese abordaje en donde enfatizábamos lo económico. Muchos oyentes preguntaban si era posible poner en cuestión aspectos sociales de esas sociedades y cómo es un espacio vacante, Diana, en el tratamiento decidimos emprenderlo. Elegimos para ello una autora de nuestro paladar, Natalie Semon Davis, y su trabajo comparativo sobre las mujeres iroquesas y las europeas. Los que nos siguieron en Historias Mínimas recordarán el tratamiento de Diana sobre el enfoque que dio Semon Davis para observar el rol y las demandas de las mujeres en la Revolución Inglesa, especialmente las mujeres Lebellier y sus cintas verdes. Seguramente también, si el director nos ayuda, verán una etiqueta. Semon Davis es una historiadora norteamericana que se ha destacado en un abordaje conjunto de lo cultural y lo social, desde lo multidisciplinar. Es considerada como una historiadora feminista o que sus obras han impactado en dicho colectivo. Yo al menos, Diana, la considero una historiadora que ha visibilizado el rol de las mujeres en las sociedades en donde ellas participan. Y entiendo, Diana, a riesgo mío, absolutamente mío,
que ha sido muy importante en la perspectiva que A.P. Thompson abordó en momentos cruciales de su producción, especialmente cuando se refería a la cultura plebeya. El epistolario entre estos dos grandes historiadores muestran una hoja de ruta muy clara en la agenda de temas a abordar, que vemos hoy, pero que no era tan clara en 1970 en plena efervescencia historiográfica feminista en Estados Unidos. Las sensibilidades tan de moda en nuestra historiografía argentina tienen un desarrollo ya de 50 años en la historiografía norteamericana, en clara ruptura con la historiografía británica, pero con innegable conexión en la obra de Lauren Stone. Y esto tenía que ver, cuando hablo de la obra de Lauren Stone, en el texto de Familia, Sexo y Matrimonio en Inglaterra en 1580. Hay un capítulo que se llama El desarrollo del individualismo afectivo, que la próxima semana vamos a tratar, donde el autor plantea un ítem que era la demostración de las relaciones afectivas sobre padres e hijos. Entonces, además, vamos a señalar un texto, tanto este último de Simon Davis como el de Lauren Stone, ayudaron a prefigurar la obra, mejor dicho, la última obra de Carlos y por qué la quiero tanto. Pero hay un texto central sobre sensibilidades, porque yo dije que las sensibilidades es un tema que ya tiene 50 años en la historiografía británica, que también con Diana lo vamos a abordar, pero lo señalamos acá. Te dejo que lo nombres vos porque tu inglés es más impecable que el mío. Bueno. El libro es de Karen Listra y se denomina Searching the Heart, o sea, buscando el corazón. Sí. Mujeres, hombres y el amor romántico en el siglo XIX en América. En inglés sería Women, Men and Romantic Love in 19th Century in America. Obviamente para algunos no será un objeto de estudio muy importante, para Carlos sí lo era, y en su obra eso se puede ver. ¿Cómo sabemos que en su obra puede ver? Porque estos libros que estoy señalando estaban en la biblioteca de Carlos y están profundamente trabajados, subrayados, como Maciel, tenía un subrayado muy especial. Muy especial. Pero bueno, entonces decidimos hacer una hoja de ruta por estas lecturas que hizo Carlos cuando era estudiante en la década de los 70 en la Universidad de Berkeley en California. Y lo recuperamos nosotros porque creemos que es, Diana, un tema central. Sí. Entonces, me voy despidiendo porque Diana nos va a ayudar a enfocar cuestiones tales como el peso de las mujeres en la organización social, la familia, la sexualidad y el rol en la reproducción. Viernes en Historias Coloniales veremos esta cuestión en 8 minutos pensada para el aula y que invitamos pueda ser utilizada en ella. Bueno, Diana, yo no hablo más, como partener, te escuchamos. Bueno, vamos a comenzar incorporando o complementando algunos de los datos o referencias que hiciste sobre Natalie Semon Davis. Sí. Primero, por ejemplo, señalar que Semon Davis nació en 1928 y vive. Sí, tiene 92 años. Goza de... Muy buena salud. Sigue escribiendo, por supuesto. Ella se doctoró en la Universidad de Michigan, ¿no? Sí. Es especialista, como dijiste, de historia social y cultural para la Europa moderna, pero específicamente también, en particular, en Francia. Sí. Ha sido profesora invitada y siguen las listas, la Universidad de Toronto, en la École, en Yale, en Berkeley, en Oxford, y sigue siendo hasta el momento profesora emérita de la Universidad de Princeton. Sí. ¿No?
En 1987 presidió la Asociación Norteamericana de Historiadores, donde hizo un llamamiento muy interesante acerca de cuál era la misión, los objetivos, teniendo en cuenta la época y los cambios que se avecinaban en el mundo. De alguna manera fue una especie de voz autorizada. Y en relación a esto de lo que vos hablabas, de la historia multidisciplinar, ¿no? Ella abrevó o tomó elementos de la antropología, de la historia del arte, de la etnografía, de la teoría literaria, sin mencionar que incorpora un abanico de fuentes de los más diversos orígenes. Perdón, fuentes judiciales sobre todo. Sí. Fuentes judiciales, fuentes literarias, panfletos, epistolarios, diarios. O sea, se lanza a un marco, a un mar de documentación que para la época en que ella decide, hoy es muy fácil decir, se cita una fuente judicial, entremezclamos algunos pasajes literarios con historia, pero para la época, teniendo en cuenta su edad y su época de graduación, sí, evidentemente fue toda una innovadora. Especialmente los panfletos. Sí. El capítulo que yo recomendé, en el cual van a ver la etiqueta, Diana trata a través de Simon Davis a las mujeres panfletarias en la Revolución Inglesa. El panfleto era importantísimo porque mostraban las demandas que las mujeres tenían ante el Parlamento en el tema de la petición, que es tan importante la petición en la cultura británica, y digamos, eran unas panfleteras y tumultuosas. Deporte. Colaboró, o sea, aparte ella sostenía esta idea de la teoría de las verdades múltiples, sí, que significaba que había distintas reconstrucciones o se podían argumentar distintos pasos ficcionales para poder explicar una misma verdad. Pero ella fue nada más ni nada menos que escribió y fue asistente del film El regreso de Martin Guerre, sí, ¿no? En su versión francesa. Por ahí algún curioso cinéfilo lo conoce, pero en general no. Pero lo que es muy probable que sí conozcamos su versión norteamericana, que es el caso Somersby, que protagonizaron Richard Gere y Jodie Foster. En el caso de la versión francesa, el protagonista, el que hace de Martin Guerre, es nada más que Gerard Depardieu. Sí. ¿Qué trata en la versión original, que transcurre en la Francia del siglo XVI, y en el caso Somerby transcurre durante la Guerra de Secesión norteamericana? Es un hombre que se va a la guerra durante más de 3-4 años, y cuando vuelve a su hogar, ¿no? Y tiene exactamente la misma apariencia. Hay sospechas iniciales, lo interrogan y él tiene la capacidad de contestar detalles ínfimos y mínimos de la vida con su mujer. Sí. Por lo tanto, queda incorporado a la familia, todo comienza a transcurrir normalmente hasta que a los 2-3 años de esa convivencia aparece en la primera versión el verdadero Martin Guerre, y en el caso de Somerby, el auténtico Somerby. Sí. Pero, ¿qué es lo importante de esta cuestión? Que hay en el juego de la interrogación, de poder saber si es él realmente el verdadero Guerre o el verdadero Somerby, Simon Davis trabaja con el indicio. Tema que no es menor, claro, porque se emparenta, se va a emparentar realmente con otra tradición o historiográfica o escuela o forma de escribir. Hay toda una discusión si puede ser considerada escuela o no, que es la cuestión de la microhistoria y del relato. Y mantuvo, por supuesto, también un intercambio intelectual con
Carlos Gisbert. Claro. ¿No? Vos sabés que Joseph Fontana, en esa famosa crítica tan desacertada a la microhistoria, fue un desacierto notable que le permitió a Justo Serna y a Anaclet Pons escribir un texto sobre exquisito. la microhistoria que no lo deja nada bien parado, porque desconocía estos elementos que vos decís. Este impacto que tiene Ginsburg en muchos historiadores británicos, especialmente Thompson, sin declararse Thompson un microhistoriador, pero en el medio estaba Simon Davis con la cuestión de ese indicio, descubrir cuáles eran los indicios para poder observar qué historias había detrás de la historia que nosotros veíamos. O sea, había todo un elemento, detectivesco, vamos a decir. Exactamente. Y es cierto, sostuvo entre el año 1970 y 1972, sí. Y acá hay que, porque muchas veces estos intercambios hay que contextualizarlos, ¿no? Sí. O sea, para la época tenemos un Annals que todavía tiene una presencia importante, teñida, por supuesto, de ese marco brodeliano, ¿no? De los espacios y las circulaciones y las economías y las dinámicas de los intercambios. Y aparecen y están Thompson y Davis intercambiando una correspondencia que ya no va por ese lado, sino que va por la idea de abordar las culturas populares, las culturas plebeyas. Perdóname, con Carlos trabajamos como asistentes en un trabajo que también tenía 9 páginas que se llamaba La mujer robada. Sí. Y yo siempre le preguntaba a Carlos, dígame la verdad. Esto tiene que ver con algo de la venta de las mujeres de Thompson. Carlos me lo negaba absolutamente. Yo decía, pero usted sabe que para mí son muy parecidos La mujer robada y la venta de las mujeres. Y esto tiene que ver con la cultura plebeya, porque lo que hace Thompson es explicar algo que para los ingleses de la época, a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, era un horror, que las mujeres se vendían en la taberna. Y lo que Thompson explicaba, bueno, es una venta simulada porque realmente es un divorcio. Claro. Entonces, la forma que tenían para legalizar la situación ante el público de su comunidad, que por supuesto en la aldea ya lo conocían, era decir, bueno, entrego a mi mujer a otro hombre, ha roto conmigo y está formalizando otra pareja. Ese artículo es notable porque es el primero que configura para Thompson el campo de la cultura plebeya. Sí, no interrumpo más. No, y en ese momento ambos estaban escribiendo 2 artículos. Zenon Davis estaba escribiendo un artículo para nada más ni nada menos que la revista Past and Present, sí, que se llamaba Las razones del mal gobierno, grupos de jóvenes y charibaris en la Francia del siglo XVI. Por su parte, Edward Palmer Thompson estaba escribiendo un artículo que se traducido puede tener esta significación: música rústica, puede ser música rústica, tosca o áspera, como lo quieran mejor ver, los chavarís anglos. Y lo estaba escribiendo nada más ni nada menos que para la revista Annals. O sea que cada uno están viajando alrededor, ¿no? Y lo importante de ese intercambio, ¿no? Porque tenemos que situarnos en la época. No hay internet, no hay archivo atachado, no hay PDF ni nada que se parezca. O sea que esos artículos viajaban por correo y si alguno de los dos quería tener una copia, le pedía a un mecanografista que le hiciera otra copia para poder trabajar sobre ellos. Y sobre eso fue ese intercambio tan rico, y que esas cartas, bueno, luego aparecieron gracias a la generosidad de la esposa de Thompson. Sí. Los
y la pregunta es, ¿por qué aparece la palabra charivaris, ¿no? ¿Quiénes son los charivaris en ambos, para que ambos decidan escribir un artículo? En realidad eran especies de rituales de justicia popular, ¿no? Que se mezclaban con eventos de caridad, se planificaban cuidadosamente y se organizaban en momentos de festividad donde se mezclaba la justicia y la celebración. En general era un grupo que tocaba una música muy ruidosa, o sea, más que nada golpeaban cacerolas y tambores muy, muy básicos, que era una forma de dar anuncio a la queja que ellos tenían. No sé si de alguna manera nosotros, con todo el cuidado que quiero que tomen, podríamos tomarlo por ahí con nuestra murga rioplatense, que de manera ceremonial denuncia o habla de injusticias, de cuestiones de una manera, vamos a decirle, lúdica, graciosa, pero no deja de tener una carga muy fuerte de crítica a lo que está sucediendo. Yo creo que debería, acá me cayó la boca, debería, y eso es lo interesante, debería poder conectarse esas formas de expresión que se dan a través de las canciones o de la música con formas de protesta. Entonces ahí los charivari, por ejemplo, recreaban un ajusticiado, un ahorcado, las desavenencias de algún gobernante o funcionario, o sea, tenían un elemento expiatorio, si se quiere, pero además la música fuerte tenía la función de tratar de intentar de alejar las malas prácticas o de alejar los malos espíritus. Y acá entraríamos a otra cuestión, porque si estamos hablando de Europa, supuestamente esta cuestión de espíritus está vedado, porque para eso tenemos a la Iglesia Católica. Pero bueno, ya nosotros hicimos un podcast en donde se habla de que el catolicismo en algunas zonas fue un barniz así muy, muy suave, difícil de correr. Pero estamos hablando... Y Gibbur pone en Queso y los gusanos el centro de esa cuestión. Pero acá estamos hablando de la Europa, ya de la Europa moderna, tanto para Thompson como para Simone Davis. Pero bueno, era querer enriquecer un poco el cuadro de situación de esta generosa y prolífica y gran autora, historiadora, que, bueno, recibió condecoraciones, premios, también tuvo un trago amargo en su momento en el año 58 con el FBI. Sí. Cuestión de que, bueno, a ella le permitió encontrar en bibliotecas norteamericanas. ¿Y sabes por qué me parecía muy interesante incorporar a Simone Davis, como cuando filmamos el capítulo de las mujeres Leverrier en las reformas, en la Revolución Inglesa? Es que yo no la veo mucho en el radar de los historiadores argentinos. Tiene que ser trabajo mirá que yo soy buscón. Y creo que también la historiografía argentina muchas veces desconoce estos vínculos. Ahora le llaman trayectoria, discúlpeme, esa risa un poco forzada, pero fue una mujer con una muy fuerte presencia en el campo de la historiografía cultural y social, como dijimos, Diana, Y a veces me llama la atención que, por ejemplo, en el tema de las sensibilidades, esté presente Simone Davis. Bien. No necesita de nosotros que la rescatemos, por supuesto. No, pero bueno, pero como es de nuestro paladar. Claro, como es de nuestro paladar, lo justificamos. Pero es cierto que hay temáticas que o orientaciones que hay veces han anclado de manera distinta en nuestras pampas, vamos a decirlo, por pintarlo de una manera generosa, y otras que por ahí han pasado de una manera más modesta, sin tener un recorrido modesto en su lugar de origen, ¿se entiende? Correcto, ¿no? sí, correctísimo. Bueno, entonces, en este texto Simone Davis, al comparar a las mujeres iroquesas y a las mujeres francesas, hace una observación que es muy interesante. Dice:
yo no quiero observar a las mujeres iroquesas a partir del contacto europeo, porque eso ya implica otro tipo de lectura. Correcto. Si no las quiero ver a cada conjunto en su funcionamiento independiente. Porque vamos a ver que esa sociedad iroquesa, ese conjunto hurón, ya venía con transformaciones desde hacía 200 años antes de la llegada de los europeos. Por lo tanto, hay una especie de deslizamiento interno a esa comunidad que no tiene nada que ver con lo europeo. Lo europeo agita algunas cuestiones, pero hay cambios que ya se venían dando. Comienza Simon Davis, dice, una abuela Montagnís contaba a los menores cuando vio las naves europeas. Qué fantástico, sí. Y vio unas islas flotantes que se aproximaban con hombres. Entonces la abuela hizo preparar las casas para la llegada de esos visitantes. Por el otro lado, la madre Ursulina, Sí. Marie Gouillard, cuando vio las montañas, los bosques y los ríos, pensó en el paraíso de María y José. O sea, se había hecho realidad la sangre del cordero que había alimentado a Jesús. Había llegado a Canadá. O sea, una mujer iroquesa Y una observando a los europeos y una mujer europea observando el paraíso en Canadá. Observando el paraíso en Canadá. ¿Qué dice Natalie Simon Davis? Ella busca observar la simultaneidad del mundo amerindio y del mundo europeo y no ver al mundo amerindio en función del contacto con los europeos, que es lo que había anticipado. Y no hacer simples comparaciones entre sociedades simples y sociedades complejas. Tampoco es el objeto. Uh-huh. Quiere escapar de esa sobrepolarización, ¿no? Que es dominación y resistencia. No quiere apelar a esas variables. Y prefiere atribuirle la capacidad de elección tanto a las indias como a las europeas. Al hablar de mujeres iroquesas, de la lengua, ¿no? Iroquesa, es lo mismo que si nos estamos refiriendo, por ejemplo, con la lengua algonquina, para incorporarlo. Y estos conjuntos, estas comunidades, viven de la caza, de la pesca, de la recolección, y están integrados a su vez con los montañís, los abenakis, los Mi'kmaq. O sea que es un encuentro mucho más rico. ¿Qué fuentes toma Simon Davis para esto? Bueno, relatos de viajeros, sí, memorias de los jesuitas, sí, escrito de las mujeres hospitalarias del Quebec, sí, estudios etnográficos, arqueológicos, de cultura material. Perdóname que te interrumpa, muchas de las fuentes que cita Simon Davis, nosotros las hemos traducido del inglés al español y las pueden encontrar en www.aportelahistoria.com.ar. Bien, también colección de cuentos, leyendas y costumbres amerindias que fueron traducidas paciente y paulatinamente en los últimos 150 años. Tampoco es una cuestión tan novedosa. Entonces, hurones e iroqueses, o huronas e iroquesas, se dedicaban a la agricultura, a la recolección, a la caza, a la pesca. Los hombres abrían los campos, pero las mujeres eran las agricultoras. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas. En algunos lugares también se incorporaba el tabaco. El malo de Brodel decía que se cultivaba mucho maíz porque necesitaba poco tiempo de cuidado y las mujeres podían charlar bastante. Además,
que las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos Sí. y al acopio de leña. Y estimaban y eran las que decidían cuándo los campos ingresaban en su etapa de infertilidad y por lo tanto eso obligaba a mudar las aldeas. Sí, sí, sí. Porque esto tenía que ser una cuestión de cercanía. El hombre se dedicaba a la caza y a la pesca, pero las mujeres eran las que hacían el transporte. Sí. El hombre preparaba armas, herramientas en madera, en piedra, construían cabañas, canoas, raquetas para nieve. Pero las mujeres se dedicaban a coser, a tejer, a ensartar, hilar, hacían teteras con las cortezas del abedul, Sí. esteras, cestas de junco. Cuando el hombre cazaba, el animal caía en dominio, una vez que ya estaba cazado, caía en dominio de la mujer, desollaban al animal cazado, preparaban la piel, hacían prendas y mocasines. También se dedicaban a la alfarería y objetos decorativos, entre los cuales... Sí, No, me había olvidado que el animal cuando era cazado ya era objeto del trabajo de las mujeres. era soberanía de las mujeres el Sí, animal sí, sí. muerto. Listo, el hombre no tenía más nada que... Y objetos decorativos que podían estar relacionados con la decoración de la propia aldea Sí. y también objetos decorativos para hombres o para mujeres, o sea, especie de joyería. Que era muy importante. Sí. ¿Te acordás que nos En el costó ceremonión. mucho traducir esa palabra hasta que alguien nos dio la clave, que ese es el objeto más importante que enlazaba las demás tribus? Porque Esa joyería, sí. porque aparte se utilizaban como prenda de intercambio. Sí, sí, sí. No me quiero adelantar, pero la aparición de estos elementos en distintos terrenos da a entender cómo era la forma de integración y de alianzas Ajá. que aparezcan Sí, 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 en un lugar o en otro. Los hombres se pintaban entre ellos y las mujeres también, y muchas veces pintaban a sus maridos Sí. y a sus hijos, porque era una forma también de demostrarle al visitante una forma de una especie de saludo de bienvenida. La mujer aparte se hacía cargo de la cocina y una vez cosechado el maíz se encargaba de además procesarlo y convertirlo en harina de maíz para tenerlo como reserva. Los europeos observaron de manera llamativa que las mujeres indias trabajaban mucho, a tal punto que llegaban en las memorias, observaron que las mujeres trabajaban muchísimo más que los hombres. El padre Recoleto, Gabriel Sagard, observaba que las mujeres son verdaderas mulas de carga. Sí. Pero a pesar de todas estas actividades, Simon Davis, igualmente a las mujeres les quedaba tiempo para charlar, Sí. jugar, bailar, pintarse y visitarse entre las distintas casas. O sea que no significaba que era toda una vida solamente de trabajo, sino que la socialización ocupaba y lo lúdico ocupaba un lugar muy importante en la vida de ellas. En cambio, y esto es muy interesante, para la madre Ursulina, ver trabajar de estas maneras a estas mujeres amerindias no es una cuestión tan novedosa, porque ella había pertenecido a una familia de carreteros y en esa familia ella sabía muy bien lo que era trabajar muy duro en la casa, Qué bárbaro. porque había que preparar los caballos, limpiar, cocinar y hasta llevar las cuentas de la casa. O sea que acá, desde esa, y ahí aparece el ojo de Simon Davis en cuanto a la cuestión de género, se entienden muy bien las mujeres, una mujer francesa y los ojos de una mujer amerindia, independientemente de sus orígenes culturales, cosa que sí hay una observación que parece como rara para un hombre europeo, pero para la mujer europea no, dice, hacen lo mismo que hacemos nosotras, o sea que... Qué fantástico eso, ¿eh?
la verdad que es interesantísimo. Las mujeres iroquesas y hurona dominaban, y acá empieza la cuestión, la estructura de propiedad, parentesco, matrimonio y práctica sexual. La propiedad era colectiva, o sea que podía ser la aldea, el clan, la banda, la tribu, como quisiera. Y se referían, ¿no? O sea, se establecían en función de esas aldeas las áreas de caza, la zona de influencia de caza, y cómo se organizaba la recolección en las parcelas. O sea, es un formato de matrilocalidad, este mundo hurón-iroqués. La unidad de la vivienda era una casa larga, Sí, sí, sí. donde vivían varias familias, Sí, sí. todas emparentadas. Las mujeres más grandes eran las que tenían opinión sobre los asuntos más importantes. O sea, una jerarquía dentro del mundo femenino. Y las madres iroquesas eran las que elegían a las posibles parejas para sus hijas o sus hijos. A pesar de que después vamos a ver que la cuestión es más libre. Exactamente, O sea, sí, sí, sí. Podía haber una sugerencia. Ahora, de ahí a que Sí. la sugerencia se Sí, sí, respete, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. había otro camino. Un joven, un varón, en este mundo amerindio, podía hacer un regalo a una mujer. Podían compartir algunas noches. Y si la mujer daba el consentimiento, ahí recién se celebraba el banquete de boda. Las relaciones entre los hombres y las mujeres se llevaban libremente adelante, sin ningún tipo de problema, y no había esa cuestión de la descendencia ilegítima, o sea, los hijos que podían provenir de esas relaciones. Un hurón le señala a un padre jesuita la siguiente observación: los franceses solo aman a sus hijos. Sí. Nosotros amamos Sí. a todos los hijos de nuestro pueblo. Sí, sí, Paz. sí, sí, sí. Paso. Sí, eso es un golpe muy duro porque lo que le llamaba la atención a estas primeras naciones eran los castigos corporales a los que eran sometidos los niños franceses. Ellos no lo toleraban y se lo hacían saber. Y aparte de una cuestión, con esta idea de que nosotros amamos a los hijos de nuestro pueblo, no existe la figura del huérfano en el mundo iroqués hurón. Sí. Más sorpresa cuando más sorpresa tuvieron las mujeres amerindias cuando 3 monjas que ya estaban pasando los 20 años, les habían confesado que ellas nunca habían estado con hombre. Las monjas, para lo cual para las mujeres amerindias era un acto de una sorpresa inusitada. Sí, sí. O sea, Zenon Davis va tejiendo esta cuestión de quién está sorprendiendo a quién, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo es el encuentro? Entre los amerindios, cuando un matrimonio perdía la armonía, terminaba en divorcio. O sea, no hay más cuestión que... Sí, sí. Igual sobre esto vamos a volver. Dale, dale. El hombre y la mujer eran libres de volver a casarse. Y los hijos se quedaban con la mujer, porque nuevamente la cuestión cultural reposa sobre la mujer, sobre la madre. Entonces, esa función cultural del padre la puede cumplir o suplir cualquier pariente varón de la mujer. Sí. El varón en última instancia era un proveedor, punto. Bueno, la provisión, como se proveía a la comunidad, no había mayores inconvenientes. Mirá. En los europeos, por supuesto, para el periodo del Renacimiento y el siglo XVII, el modelo familiar reposaba sobre la autoridad paternal, y la violencia del hombre sobre la mujer en el mundo europeo era algo totalmente incorporado y aceptado. Entre los amerindios
esa situación era inconcebible. Y como sucede para las mujeres, es lo que vos te referías, que sucede para los niños, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. La violencia intrafamiliar era algo que no se comprendía. O sea, si empezamos nosotros a utilizar ciertos parámetros de lo cultural simple y complejo y ponemos en una balanza lo complejo y lo europeo frente a los actos de violencia, tenemos que empezar a desandar muchas construcciones aceptadas. De hecho, la historia cultural se ha encargado de ir desarmando esa madeja. Y ¿sabes qué, Diana? Nosotros con Maxi hicimos un podcast sobre una película que yo trabajé en el aula mucho tiempo, que era Manto Negro. Y también las mujeres participaban en hechos de violencia inusitados contra los enemigos, contra los cautivos. Yo no recuerdo si Simone Davis trabaja el papel de la mujer cuando un enemigo es capturado, porque eran las que torturaban a esos hombres capturados. No eran los hombres. Los que se iban a quedar con el alma eran esas mujeres, porque esas mujeres habían perdido esposos, padres e hijos en manos de esos enemigos. Y ellos eran encargados de esa función. Y se ve muy claramente en el film Manto Negro cuando son cautivos de una tribu iroquesa. Disculpame la interrupción. No. En el campo de lo religioso, tanto el mundo europeo como el amerindio, por supuesto, compartían relatos religiosos, más allá de lo que caracteriza al mundo europeo y al mundo amerindio. Y acá sí hay una cuestión en común. Quienes están a cargo de esos relatos religiosos para el mundo amerindio es un hombre, es un chamán, y para el mundo europeo es el sacerdote. ¿No? Y eso, eso se ve también muy bien reflejado Mestigot. Sí. Las mujeres indias hacían bailes ceremoniales para alejar a los malos espíritus. Existía, ¿no?, la idea de poder acercarse a los malos espíritus y ahuyentarlos, ¿no? Ahí entraba el rol de la mujer. Pero la idea, ¿no?, de hacer el mal recaía tanto, o sea, cuando alguien quería cultivar un rezo, un mal espíritu, recaía de manera igual, o podía ser tanto un hombre como una mujer. Que es muy distinto al caso europeo, en donde la brujería solamente se descargaba sobre la mujer. Sí, tanto es así que Mestigot le dice diablo, es el que determina que es un diablo, el padre Lafort. Sí. Lo van a ver a él en ese largo viaje y aparece Mestigot, que es una figura fantástica, y claro, el Manto Negro competía con este sacerdote en un momento. ¿Qué hizo? Bueno, es un diablo. Y las mujeres todas sospechaban que esto no era así. No, había algo que no. Sí. Que no me quiero adelantar a lo que vos vas recordando. Dale, discúlpame que te vuelvo a interrumpir. Eran pocas las mujeres que podían acceder al rango de hechiceras. Sí, muy pocas. Pocas. Que podían comunicarse con Manitú. Exactamente. Y obtener protección y regalos. Y las mujeres en ese film eran consultadas por los hombres por los sueños que tenían. Cada vez que un hombre soñaba, se consultaba a la anciana de esa comunidad. Era ella la que podía determinar y interpretar el sueño, sí. Que podía comunicarse con Manitú, obtener protección, regalos. También tenía, si era hechicera, podía asistir a los enfermos, pidiéndole el favor a los espíritus que los curaran. Y eso lo observaron muy bien los jesuitas en las epidemias, porque le decían, si nos bautizamos, ¿nos curamos? Sí. Y los jesuitas, no querían mentir, decían, no, hay que ver a las mujeres. No querían pasar por la autoridad de ellas.
Pero donde eran mejor recibidas las mujeres eran en el arte de la adivinación. Sí, sí. Pitonisas. Tenían la capacidad de ver lo ausente Sí. y predecir el futuro. Sí. Esas gitanas, decían. Exacto. Parecen gitanas, decían los jesuitas. Ahora, todas estas acciones tenían lugar menos cuando eran aisladas en los días de regla, o sea, en las cabinas menstruales, Sí. ¿no? Que tenían prohibido manipular los objetos chamánicos. Y Simone Davis lo compara y dice, bueno, en el caso de las europeas, tanto las monjas como las laicas en esos días no se podían acercar al altar y se las tenían que mantener alejadas de las misas. Con lo cual ahí hay otra interpretación del ciclo vital y cómo la impureza jugaba en ambos bandos. En los amerindios, los chamanes no podían tener relaciones sexuales solo antes de las ceremonias, pero en el mundo europeo los sacerdotes católicos renunciaban a ese vínculo terrenal. Sí. Cuestión que era tremendamente incomprensible para los propios chamanes amerindios. Especialmente para las mujeres que le preguntaban por qué se casaban con... Bueno, de hecho les chocaba la explicación tanto de las madres hospitalarias o de las ursulinas como de los sacerdotes. No entendían esa renuncia al estar con el otro. Y seguía siempre bajo un marco de incomprensión. Y las preguntas que hacían son sorprendentes porque son imposibles de responder, tanto para las hermanas, que es muy importante las mujeres en las órdenes religiosas en el Canadá. Sí. Desde la perspectiva política, tal vez sea, dice Simone Davis, sea el campo en donde hay mayor diferenciación, en donde sí se nota una diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la mujer ordenaba y mandaba en los cultivos, cocinaba, hacía los artículos, establecía los vínculos, reconstruía la cabaña, establecía los momentos en que la tierra se agotaba y todo lo que señalamos, la gobernanza de las aldeas y de las tribus siempre estaba en manos de consejeros varones. Y por lo general solían ser dos, solía ser de a pares. En los algonquinos, los montañís, por ejemplo, era donde más existía esta idea del binomio y a veces podían tener un poco más de dos jefes. En parte era hereditario el hecho de ser responsable, pero también computaba para ser jefe de una aldea la elocuencia, la sabiduría, la generosidad y la destreza. En grandes asambleas los jefes fumaban cuando se intercambiaban las opiniones y raramente podían, si se daba la oportunidad, invitar a jóvenes guerreros y hay veces a algunas mujeres. A partir de esta cuestión, ¿no? Y que Simone Davis la observa principalmente, es una práctica que comienza a consolidarse entre el siglo XIV y el siglo XVI, pero que se va modificando el panorama de las relaciones entre las tribus. Se vuelve más compleja esa relación. ¿Y cómo logra ella noticiarse de esa complejidad? Porque, como dijimos, ella se va a valer de estudios etnográficos y arqueológicos. Y lo que ve es que en las zonas de reuniones, en los sitios de reuniones donde se daban estas conferencias, cada vez se encuentran pipas de distintas variedades. Entonces, cuanto mayor es la variedad de las pipas, significa que
mayor es el número de intervención de tribus o las alianzas que se están tejiendo. Sí. Porque dice, en los centros, en los lugares arqueológicos anteriores a esa datación, se suelen encontrar 2 variedades o 3 variedades de pipa. Y sin embargo, a partir de ese momento del siglo XIV, en nuestra datación, diríamos, ese yacimiento se enriquece con más variedades de pipas, ¿no? En los iroqueses, las mujeres tenían más participación en las decisiones políticas, ¿no? Y la herencia de la jefatura se daba sobre el hijo varón de la hermana de la mujer más anciana. Y así se transmitía. Mira. Y, por ejemplo, María de la Encarnación, que es una madre ursulina, observó que en el caso de las iroquesas, podía llegar a ver la presencia de mujeres capitaneras. O sea, que tenían una voz política, que influían en las reuniones y en los consejos, a tal punto que algunas de ellas hasta se podían llegar a constituir en embajadoras para ir a hacer algún tipo de trato con otra tribu. Pero esto se da más en el mundo iroqués. Por supuesto que este entramado de nuevas conductas, de nuevas alianzas, si ya era complejo la convivencia entre ellos, es cierto que genera una crisis, un antes y un después, con la llegada de los europeos, ¿no? Eso lo hace aún más complejo, porque sabemos muy bien que hurones e iroqueses, a partir de acá, comienzan a tomar caminos distintos. Sí. Los hurones vinculados al mundo de los franceses y los iroqueses más vinculados al mundo de la experiencia holandesa, pero sí se afianzan luego con los ingleses. Pero lo que sí hay que rescatar, que los tratados se hacían bajo las formas de los hurones, los iroqueses o los algonquinos. En ningún momento predominó esa función de pacto o de alianza desde la forma europea. Esto es es una percepción muy clara que tienen los europeos, que el partido se juega en ese territorio con esas reglas y no con la de ellos. Y la otra cuestión es que la mujer, en estos contextos en donde podían existir rivalidades y adversidades, las mujeres que se llegaban a capturar se las convertía en esposas, o sea, cruzando los bandos, y no como podía suceder en la vieja tradición europea, que la esposa de un enemigo prácticamente podía llegar a verse como una especie de esclava o como una especie de mujer de segunda categoría. No, se las incorporaba en un mismo plano. Y ahora sí quería ir sobre esta cuestión que la pasamos así muy, muy rápido, porque es cierto que las mujeres, al hacer tanto, evidentemente tienen, y de manera indirecta, un peso en la cuestión del intercambio de lo que en el mundo occidental llamaríamos comercio, que para ellos es reparto, no es comercio, ¿no? Los hurones, para el mundo hurón no existía la idea de mercado. O sea, alguien que obtiene algo y luego lo vende. El hurón cazaba, pescaba, recolectaba y luego llevaba y lo repartía generosamente dentro de su comunidad, ¿no? Y eso de alguna manera era el basamento, lo que enaltecía a la comunidad, ¿no? Dar, regalar era la regla básica de esta sociedad. Era una actitud que de alguna manera alimentaba a los buenos espíritus,
porque el dar estaba guiado por un espíritu. Sí. Entonces, cuanto más se daba, más se contaba con la protección de ese espíritu. Sí. ¿No? Eso lo tratamos en ese artículo, en ese corto de 8 minutos que se denominaba Hurones y Franceses. Fue el segundo capítulo de Historias Coloniales de este año. Entonces, lo que no se producía se adquiría en las tribus vecinas o lejanas. En el caso de que se obtuvieran en tribus lejanas, se hacía a través de intermediarios, ¿no? Los hurones tenían una red de caminos de 300 kilómetros a la redonda. Está ahí en ese capítulo, gente, que más tarde fueron utilizados por los europeos. Hasta tal punto conocían, por ejemplo, el recorrido de los ríos, que ellos tenían lo que se llamaba los mapas de agua. Los mapas de agua era el recorrido que tenían los ríos más importantes y los afluentes. A tal punto que los europeos descubrieron que con esos mapas se podía navegar desde el Círculo Ártico hasta el Golfo de México, sin bajarse de una canoa. Espectacular. A finales del periodo prehistórico, los hurones perfeccionaron esta red de intercambios y de comercio de pieles. Tener una ruta comercial, porque acá hay una cuestión, o sea, hacia adentro distribuimos todo lo que obtenemos, pero la ruta comercial, ahí sí, tenía un propietario. Y eso le daba un prestigio hacia el interior de la comunidad, ¿no? O sea, se redistribuía en el comercio y se repartía en la producción. La otra cuestión era que se le reconocía era el prestigio que tenían en el arte de la guerra. Pero por supuesto en este arte de la guerra no estaban indirectamente desvinculadas las mujeres, ¿no? Tenían una función muy importante, porque frente a esta situación de guerra, y ahí no difiere tanto de las sociedades europeas, ante esa ausencia, toda la administración de la aldea y del clan queda bajo ¿quién? Queda bajo las mujeres. Y acá vamos a incorporarnos un poco más sobre la familia, ¿no? Que lo mencionamos, hicimos algunas observaciones. La familia, como dijimos, era matrilineal, matrilocal, ¿no? No era una familia nuclear, era una familia en forma de clan, lo que diríamos una familia extendida. Y acá Zenon Davis dice, la familia nuclear existió hasta tanto y en cuanto solamente fueron cazadores y recolectores, porque tenían para el mantenimiento del cercano. Cuando aparece la agricultura en América del Norte, ahí aparece la familia extendida, el clan, ¿no? Que cobija a más miembros. Y ahí aparece esta fórmula. La paternidad biológica está disociada de la paternidad cultural, ¿no? Entonces, este clan que se forma es en base de una abuela, de una gran abuela. Y estos varios linajes pueden convivir y se estima que cada linaje está integrado por unas 100 personas, que son entre hermanos y primos, ¿no? O sea, pensemos una casa muy larga hoy con 100 integrantes. Y por supuesto, la vida de estos, la convivencia de los linajes, se sostenía a través de la reciprocidad. Por eso, quien fallecía, quien partía del mundo, sus muy poquititas posesiones, porque no existe esta idea de la posesión individual, era dividido de manera igualitaria entre todos los miembros del clan. Así que hay que imaginarse, si quedaba un collar o quedaba solamente 3-4 taparrabos de piel, había que fraccionarlo de manera que cada uno tuviera una pequeña partecita de eso que quedaba. Desde la perspectiva de la sexualidad, ¿no? Los tíos maternos asumían las funciones culturales de la paternidad.
Ahí está lo que señalábamos anteriormente. O sea, el hombre se podían divorciar, se podía ir, pero no importa. El tío iba a oficiar el tío es muy el importante. Es muy de padre. La mujer tenía control sobre su propio cuerpo. El clan valoraba la maternidad. No importa con quién, valoraba la maternidad. Y lo importante era tener hijos, o sea, mantener vivo el clan. Ese era el objetivo. Por ello, dentro de los nacimientos, era muy valorado el nacimiento de las niñas. Y Simon Davis lo piensa y dice, bueno, si lo comparamos con el mundo europeo, en el mundo europeo en realidad se le da mucho más valor al hijo varón que a la hija mujer. Las relaciones sexuales prematrimoniales se daban desde la pubertad, de manera totalmente libre, fueran varones o fueran mujeres. En ese sentido no hay ningún tipo de constricción. Cuando una mujer se embarazaba, elegía entre sus amantes con quién podía casarse. Los padres no tenían injerencia, o sea, nosotros habíamos dicho, a lo sumo, la madre o la abuela podía sugerir un candidato, pero era una sugerencia, quedaba ahí. Era una decisión que tenía que tomar la pareja. Cuando entonces se acordaba la aceptación, entonces el padre del chico le hacía un regalo a los padres de la chica. La pareja convivía entonces durante varias noches como una especie de matrimonio a prueba. Y luego la chica era libre de aceptarlo o de rechazarlo. Esto era un escándalo para los europeos. Para los europeos esto no tenía, o sea, Simon Davis dice, o sea, las crónicas y los relatos de los jesuitas y de las madres hospitalarias ven esto como una especie de aquelarre, ¿no? Pero digamos, los hombres europeos que no estaban sujetos a estas reglas urbanas que trataron de imponer en Canadá, pero vivían en las aldeas con los algonquinos, los sonores, era fantástico. Es que el hombre europeo que abandonaba el pueblo fundado por los europeos, que ya tenía una pátina religiosa dudosa, una vez que se convertía, nosotros diríamos no sé si un renegado, pero el que abandonaba su cultura y se iba a vivir con los indios, bueno, ingresaba en esta lógica y tenía que responder a las reglas y al respeto que había con respecto a las decisiones que tomaban las mujeres. Luego entonces la chica era libre de aceptarlo o de rechazarlo. Si la chica lo aceptaba, entonces sus padres organizaban una fiesta, la fiesta finalmente de matrimonio. Ahí sí dice que a partir de que iban surgiendo los hijos, se empezaba a observar una conducta más monógama, ¿no? Ahora bien, si el matrimonio no funcionaba, no iba bien, se podían divorciar tranquilamente. Por lo general, antes de llegar si había hijos y antes de llegar a la instancia del divorcio, los conocidos, los familiares intercedían a ver si podían arreglarlo. Eran muy metiches. Claro. Si no, listo. Si no había arreglo, los hijos obviamente se quedaban con la madre, ya que la función del padre le iba a pasar a cumplir un tío. No había ningún inconveniente. El hombre, en última instancia, era un proveedor. Y listo. Entonces, la familia en el mundo de los hurones tienen estas lógicas. Y una cuestión que vos mencionaste era el trato respetuoso que hay del hombre hacia la mujer y el hombre y la mujer respecto de sus niños, ¿no? Y de la crianza de esos niños. Sí, muy. Entonces, los niños eran muy respetados y nunca eran ni castigados, ¿no? Ni maltratados. No recibían castigos físicos. Y los europeos le preguntaban por qué si se portaban mal no eran castigados. Y le preguntaban por qué. Entonces los hurones tenían
una especie de infinita paciencia para poder educar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, hasta que por supuesto entraban en la dinámica que tenía el grupo. Entonces, los relatos, ¿no?, de los jesuitas, por ejemplo, dice, se horrorizaban en ver lo permisivo y tolerante que eran los hurones con los infantes. Pero por su otro lado, los hurones se horrorizaban aún más que los europeos al ver los castigos físicos a lo que los franceses sometían a sus niños, a sus infantes. La educación, por supuesto, diferenciándolo en sentido de géneros, los hombres, por supuesto, eran instruidos como guerreros, como cazadores, como pescadores, los especializaban en el manejo de las armas. Los hombres no tenían permitido llorar, tenían prohibido incursionar en las tareas domésticas, no podían expresar sus sentimientos cuando hablaban. En el caso de las mujeres junto a sus madres trabajaban muy duro, como dijimos. Cultivaban la tierra, preparaban alimentos y cuidaban a los niños. Era muy importante, a pesar de estas libertades que observamos anteriormente, que estos roles culturales asignados no se entremezclaran, porque eso era, para Simon Davis, el éxito del funcionamiento del clan. Bien, esta ha sido una pintura, ¿no?, interesante a través de las palabras de Simon Davis de cómo funcionaba el mundo amerindio, el iroqués, el hurón, en contraposición al asombro que le generan a los europeos. Lo hicimos en función de las culturas propias, sin querer distinguir lo simple de lo complejo, sino aceptar las lógicas internas y cómo cada uno en su lógica interna ve con asombro lo que hace el otro. Y esto creo que es lo que hace muy rico el análisis de Simon Davis, ¿no? Porque generalmente para el caso de Hispanoamérica siempre hemos visto esta cuestión de ver la conducta en función de la dominación que genera el conquistador. Estos son estas dos vías en cómo se resuelve la sexualidad, la familia, la herencia y los roles en una noción de familia extendida. Bueno, esto ha sido nuestro recorrido a través del fantástico estudio de Simon Davis, de doña Natalie. Yo, estoy muy contento, digamos, porque tenía muchísimas ganas de hacer ese abordaje. Primero porque admiro muchísimo a Simon Davis y después porque además Nueva Francia para nosotros, como ya lo hemos explicado, es un área vacante la cual merece ser observada, digamos, especialmente por lo que hablamos de tema de comparación. O los estudios comparativos, si ustedes quieren. Entonces, te agradezco, Diana, por este recorrido por Simon Davis. Podríamos hacer un podcast sobre las Leverrier, sobre las mujeres Leverrier que seguían a John Lilburn y eran panfletarias a través de ese artículo que vos trabajaste en el corto que hiciste, que está en Historia de las Mujeres. Pero bueno, tenemos una hoja de ruta que nos hemos propuesto nosotros en estos temas vacantes sobre sensibilidades. Y la próxima semana, como dije, vamos a ver el texto de Familia, Sexo y Matrimonio en Inglaterra 1500-1800, ¿sí? Especialmente el capítulo del desarrollo del individualismo afectivo, donde vamos a ver esta demostración de las relaciones afectivas frente a la dureza que imponen los rasgos puritanos, que retrató Lauren Stone, que ha tenido enormes debates con Edward Palmer Thompson. Bueno, para todos nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta acá.
Esperamos que este abordaje que hicimos haya sido de su agrado. Y bueno, yo vuelvo a repetirte, te extrañé. Bueno, Así yo también, la verdad también. Un bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo del Rincón de Atso. Muchas gracias y a seguir cuidándose. Bueno, un beso muy grande, ñeñe.